¿Quién como Dios? Nadie como Dios y después de Dios, nadie como María. El día de hoy vamos a abordar el tema de Aristóteles. Aristóteles desde muy joven quedó huérfano y a los 18 años ingresó a la Academia Platónica. Fue discípulo de Platón. Al cabo de mucho tiempo fundó su propia escuela llamada el Peripato. ¿Cómo así Peripato? Es un poco gracioso el nombre. Peripato viene del griego peripatos, que quiere decir paseo. Resulta que Platón enseñaba a sus discípulos paseándose por los jardines anexos o colindantes de los edificios griegos. Por eso le llamó peripato a la escuela. Y a sus discípulos les llamó peripatéticos. Peripatéticos. Da risa, pero ese era el nombre de los discípulos. Así se hacían llamar. No eran lacianos, sino peripatéticos. Aristóteles habló de muchas cosas, realmente de muchas cosas y también muy importantes para la iglesia, pero yo me voy a centrar en una básicamente. Aristóteles analizó el tema de cómo funcionan los seres vivos, es decir, animados y los seres inanimados. Hizo un análisis profundo en estos seres que habitan en el universo. ¿Bien? Y él, observando los seres animados, se dio cuenta que en ellos había un principio que les daba vida, el cual ya se había reflexionado anteriormente y él determinó como el alma. El alma es lo que anima. Alma viene de anima, de animus, animado, es decir, que se mueve. Bien, así veía Aristóteles el tema del alma. Pero él consideraba que entre los seres vivos hay diferentes funciones y operaciones diferenciables entre ellos. Es decir, que entre las plantas, animales y seres humanos, seres vivos, en conjunto, hay funciones que uno tiene y el otro no tiene, unas parecen superiores a las otras. Por tanto, su principio de vida es diferente. Entonces, él vio que había seres de un carácter vegetal, otros de un carácter sensitivo, y otras de un carácter intelectual o también racional. ¿Sí? Entonces, él analizando las plantas se dio cuenta que tienen un alma vegetal, porque este carácter vegetativo se encarga de la nutrición y el crecimiento, y las plantas cuentan con eso. ¿Sí? Es el principio de vida más básico y esencial que existe en el reino de los seres vivos. ¿Bien? Alma vegetativa. De carácter sensitivo, maneja lo que son los movimientos o las sensaciones. Él se dio cuenta que los animales, además de poder crecer y de nutrirse como las plantas, es decir, tienen los animales un alma vegetativa, también tienen un alma sensitiva. ¿Por qué? Porque los animales se mueven y también sienten dolor y sufrimiento. Bien, ahora, analizando los seres humanos también crecen, se nutren como las plantas, por tanto el ser humano tiene un alma vegetativa, pero también el ser humano siente y se puede mover como los animales, por tanto cuenta con un alma sensitiva, pero además de eso el ser humano tiene un alma racional, intelectual. Vamos a explicar esto. A ver, ¿qué significa primero que todo que las plantas tengan alma vegetativa? ¿En qué consiste esto? Resulta que las plantas son determinadas por lo que ocurre fuera de ellas, son determinadas por su exterior. Un ejemplo, hay una planta que está creciendo en un lugar en donde pega la sombra. Y de este lado está el resplandor del sol. Naturalmente, ¿qué hace la planta? Se inclina hacia donde el sol está impactando, el resplandor del sol. Ella es determinada, tiene vida porque se mueve, pero es determinada por lo que ocurre en su exterior. ¿Bien? Pero no puede moverse hacia el sol, sino que ella se inclina hacia él. Bien. Ahora, en los animales es diferente, porque el animal, a diferencia de la planta, sí puede moverse hacia su objeto. Un ejemplo, un cocodrilo ve una gacela, está en el agua el cocodrilo, y ve una gacela. Y el cocodrilo se acerca mientras la gacela está tomando agua y ¡pam! Se la come de un mordisco, de un par de mordiscos. El cocodrilo se mueve hacia su objeto, y su objeto es la gacela, que la ve como su alimento, su almuerzo. Él se mueve, él es determinado por la gacela, que es su alimento, pero es capaz de moverse hacia ella.
¿sí? A diferencia de las plantas que no se mueven directamente, sino que se inclinan. En cambio, este puede moverse, cuenta con movimientos y sensores. Por eso tiene un alma sensitiva que puede moverse y sentir los animales. Bien, poco le importa al cocodrilo si se va a comer una gacela que es madre y va a dejar a sus crías solas, huérfanas. Poco le importa eso, es más. No es que no le importe al cocodrilo, es que no puede hacer ese análisis crítico de su acción. ¿Por qué? Porque no cuenta con una racionalidad. Y ahí entra la diferencia con los seres humanos. Los seres humanos, además de tener funciones de nutrición y crecimiento como las plantas, además de sentir nosotros, de sentirnos y podemos movernos como los animales, contamos con una razón. Y ahí nos diferencia totalmente de todo el reino de los seres vivos. Somos seres humanos razonables. Somos capaces de ver las cosas. Si el ser humano es capaz de analizar las situaciones, recompilar información, intentar generar una congruencia entre su acto y lo que es moral, es decir, lo que es correcto. Aunque un hombre, escuchen esto, aunque un hombre esté fuertemente estimulado, hablando sexualmente, hacia una mujer, ¿sí? Hacia una mujer a la que piensa abusar, el hombre es capaz de detenerse ante ese abuso que va a generarle a una mujer para pensar lo que es lo correcto. Por tanto, no tenemos instintos sexuales, tenemos impulsos sexuales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo, porque el instinto sexual es una fuerza que determina, mientras que el impulso sexual es una fuerza que te sugiere. Una cosa es que te encuentras determinado y otra cosa es que se te sugiera un movimiento o una acción. Un ejemplo más claro. Un hombre siente un estímulo sexual muy fuerte hacia una mujer. Bien, eso lo sabe y lo siente en su cuerpo como los animales. Lo siente, ¿verdad? Lo siente y puede moverse hacia su objeto, que en este caso es la mujer. No estoy hablando de mujer propiamente como objeto, sino que ella es el objetivo del hombre. Ella es el objeto de su acción, ¿sí? A eso es a lo que me refiero con objeto. No de cosa, sino de objeto de acción. La mujer es el objeto del hombre en este caso. Se mueve hacia ella, se desplaza hacia ella, le propone lo que quiera hacer con ella. Pero esta mujer le dice, tengo sida. El hombre es capaz de entender esa información y a partir de ahí tomar una decisión y decir, no, no me arriesgo. Esa acción determina que el hombre no cuenta con instintos, sino con impulsos. El hombre es capaz de razonar. El hombre es capaz de conocer la realidad y a partir de eso hacer un sondeo, un discernimiento a partir de sus criterios de vida para tomar una decisión que sea mejor para él. Tenemos razón y la razón tiene que ver mucho con el entendimiento y la voluntad. El entendimiento para conocer las cosas, en este caso que la mujer cuenta con SIDA, y la voluntad para tomar decisiones acorde a lo que se ha reflexionado. En este caso, no acostarme con esa mujer. Bien, sabemos que es pecado. Sabemos que es pecado, no sería la esposa de ese hombre. Pero el tema del pecado tiene que ver más con lo espiritual. Es otro nivel más alto, del que hablaremos un poco más adelante. Recuerda esto. Los sentimientos no nos determinan, sino que nos sugieren. Si el hombre fuese determinado por sus impulsos sexuales, por su instinto, no contará con capacidad de razonar para elegir lo correcto entonces. ¿Para qué decirle a ese hombre que no se acueste con esa mujer, si al fin y al cabo lo va a hacer? ¿Para qué plantearse normas y leyes para mantener el orden social? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sí? Si vivimos bajo la estela de los impulsos, ¿para qué sugerirle al hombre el control y el orden social si simplemente es un animal? ¿Acaso existe un congreso de animales? ¿Una constitución de animales? ¿Sí? ¿Existen constituciones entre la forma como se comportan los animales en la selva? No. Negar nuestra capacidad intelectiva de razonar es negar una sociedad que pueda acoger leyes que se deben ajustar, leyes humanas que se deben ajustar a las leyes divinas. Más adelante, el día de mañana, hablaremos sobre Boecio y su aporte con respecto a la construcción del ser humano que estamos viendo, una construcción adecuada del ser humano. Y también hablaremos de Santo Tomás de Aquino, que ya le va a meter un poquito más de profundidad, del toque trascendente espiritual.
esto lo haremos el día de mañana. Que la gracia de Dios esté contigo.